hablemos del tipo de entrevistas. No todas las entrevistas tienen las mismas características y no todas las entrevistas funcionan igual o tienen el mismo propósito. Hay entrevistas de noticia, hay entrevistas de opinión o de divulgación, hay entrevistas de personalidad, hay entrevistas de perfiles, hay entrevistas que son semblanzas. Entonces hay una variedad enorme de entrevistas. ¿Qué características tienen ese tipo de entrevistas? Que todas responden al mismo principio. Información, crearse un background sobre qué se ha dicho en el pasado para no repetirse, listar una serie de preguntas de lo que nos interesa, y lo tercero, tener los oídos abiertos para captar elementos que surgen en la noticia o que surgen en la entrevista y sobre los que se pueda entrevistar. Lo recomendable siempre es apalancarnos en las 5WH. En periodismo se suele decir que si quieres descubrir la raíz, la esencia de lo que se está informando, siempre hay que preguntar por qué. Cuando preguntas 5 veces por qué, encuentras la causa matriz, la causa génesis de ese problema que se está retratando, de esa opinión que se está divulgando. Los niños, por ejemplo, cuando están en esa etapa de curiosidad, suelen preguntar a todo por qué. ¿Por qué esto es azul? ¿Por qué esto es blanco? Y tú das tantas respuestas hasta que te quedas sin elementos para explicarles por qué algo tiene esa razón de ser, porque algo tiene ese color, y terminas respondiendo porque sí. Uno de los objetivos del periodismo o del periodista es, primero, que nunca su respuesta sea porque sí, porque todo tiene una razón de ser. Entonces hay que ser tan curiosos como los niños para poder llegar hasta la matriz, hasta el génesis de esa noticia que nos interesa indagar. Ahora, hemos caracterizado la entrevista, hemos dicho la importancia que tiene, hemos hablado de los tipos de entrevistas que hay, hemos hablado de cómo aproximarnos a la fuente y cuáles son esos elementos que debemos tener presentes para hacer una buena entrevista. Hasta el momento nos hemos encargado de conceptualizar la entrevista, pero ahora, ¿cómo se aplica eso en la realidad? Porque lo que dice la teoría, lo que aprendemos en nuestras escuelas de periodismo, lo que aprendemos en nuestras facultades, no necesariamente es cómo se desenvuelve la vida real, cómo nos va a responder una fuente, o cómo cuando estamos frente a una persona que tiene poder somos capaces de encontrar ese equilibrio del que hablamos. Y es que la entrevista, y lo dicen varios autores como Elverín, por ejemplo, dice que la entrevista es el único momento donde hay una relación asimétrica entre el entrevistado y el entrevistador, porque la opinión de ellos es más importante que la nuestra. Entonces nosotros debemos encontrar los elementos clave para que esa opinión, lo que extraigamos de esa entrevista, sea realmente a lo que a nosotros nos interesa, o lo que al medio le interesa, o lo que a la población le interesa. Entonces hicimos toda esta conceptualización de las entrevistas y de los tipos de entrevistas. No vamos a ahondar en eso, sino que vamos a ahondar cómo se aplica en la realidad. Si, por ejemplo, hagamos este ejercicio a través de ejemplos. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una cobertura de productos que están en escasez y que en un supermercado, y el supermercado está militarizado y hay gente a las afueras esperando hacer la cola. Hay dos maneras de aproximarte a una situación de esa característica. La primera es llegar, presentarte y decir: yo soy periodista y quiero saber qué está descubriendo, qué está ocurriendo aquí. Esa es una manera directa que probablemente propicie con mayor contundencia la represión, el amedrentamiento, que te expulsen de este sitio sin llevarte la información. Hay una segunda manera, un poco menos ortodoxa de hacerlo, un poco menos convencional de aproximarte a la fuente, y es involucrarte en la dinámica sin presentarte como periodista. Eso es algo muy valioso para poder sortear los obstáculos que la autoridad, que el poder propone y regula. Uno de los principios claves del periodismo es que tú siempre debes presentarte como periodista y que debes decir qué estás haciendo allí y por qué la información que tú estás recopilando es valiosa. Siempre el entrevistado debe saber que tú eres periodista y que eso que estás preguntando va a ser publicado, que va a ser divulgado para que la persona
consienta darte la opinión. Entonces la opinión siempre debe ser consentida. Pero el tema de cómo nos aproximamos a la fuente varía y es valioso esta segunda alternativa. Inmiscuirte dentro de la situación que está ocurriendo, infiltrarte dentro de la situación, ver cuáles son las quejas de la persona, entender qué está sintiendo la persona en ese momento en una cola, que a lo mejor hay sol, que a lo mejor hay malestar. Allí surge información. Y una vez que has recopilado suficientes elementos informativos de esa situación que estás viviendo, sí puedes pasar a un tema más directo de preguntarle a las personas y presentarte: yo soy periodista, me interesa saber esto, desde qué momento está aquí, la escuché decir esto, y allí las personas van a opinar con mayor confianza y lo van a decir de una manera más ordenada, que es a lo que a nosotros no nos interesa. El periodismo, por lo general, debe preocupar, o la entrevista, mejor dicho, siempre debe estar pensada en hacer preguntas que propicien la información, no hacer preguntas cerradas, no hacer preguntas que puedan responderse con un sí o con un no. Y sobre todo con la gente que no está acostumbrada a dar información, o que normalmente no está preparada para recibir una entrevista, porque cuando salió de su casa le dijo: hoy voy a dar una entrevista. Es importante crear las preguntas adecuadas, o escuchar qué está en el ambiente para hacer las preguntas adecuadas y que esa respuesta nos dé información valiosa. Eso es un elemento clave. Cuando nos infiltramos, por utilizar esa palabra, cuando nos camuflamos dentro del hecho noticioso que a nosotros nos preocupa, o que estamos notando que tiene extrañeza y que efectivamente hay que reportarlo, estamos obteniendo muchísima información, y toda la información que estamos obteniendo es valiosa. Es información valiosa lo que nos dice el entrevistado, pero también es información valiosa lo que recogemos del contexto. Y tocando el tema del contexto, es importante que entendamos siempre tengamos muy presente el hecho de que nos estamos desenvolviendo en un contexto autoritario, represivo, de constricción de libertades. ¿Por qué es importante eso? Porque aunque el autoritarismo suele verse en las disputas del poder, la verdad es que repercute en la dinámica ciudadana y en la cotidianidad de todos. Y por eso, hoy por hoy, por experiencia se los digo, las personas tienen una necesidad imperiosa de comunicar, de decir cosas, de decir cómo se siente con esta situación. Y esa es una cualidad o una virtud que debemos aprovechar, y que aprovecharlo va a traducirse en efectivamente cultivar fuentes, en cultivar personas que siempre quieren reportar lo que nosotros estamos diciendo, porque estamos retratando cuáles son sus preocupaciones, y al momento de retratar las preocupaciones de una persona, puede que estemos conectando, estemos construyendo puentes con personas que les interesa esa noticia, y que no solo no van a utilizar para tomar decisiones, sino que también pueden utilizarla para crear las condiciones para que este malestar que sufre una determinada población, sufre una determinada persona, pueda visibilizarse. Un ejemplo para que esto no quede en lo etéreo. Hoy por hoy, el Hospital JM de Los Ríos, el Hospital de Niños JM de Los Ríos, vive unas condiciones de precariedad evidentes, excesivas, y tiene muchísimo tiempo ocurriendo. Hay muchísimos retratos de niños que han fallecido por falta de tratamiento, por falta de insumos, por no tener las condiciones adecuadas para atender sus enfermedades. En ese sentido, cuando nosotros no normalizamos eso y visibilizamos eso, podemos lograr que, por ejemplo, alguna empresa haga un donativo de retrovirales, por ejemplo, o que haga un donativo de insumos médicos que pueda ayudar a que esta población efectivamente tenga un paliativo que obviamente no puede asimilarse a lo que el Estado está en la obligación de proveer, pero sí puede ser un puente a que un niño prolongue su vida, prolongue su tratamiento, prolongue, si eso puede ser entendido como bienestar,
por el hecho de que nosotros retratamos lo que está ocurriendo, y por eso debemos reportarlo y por eso debemos visibilizarlo, porque al final estamos construyendo las condiciones para que un grupo, un segmento tome acción y pueda atender lo que nosotros como periodistas estamos reportando.